¿Cómo están, queridos profesores? ¿Cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Bueno, nosotras muy contentas, agradecidas por la participación de esta propuesta de aprendizaje didáctico, por esta propuesta que permite que repensemos nuestras propias aulas en este entorno desafiante, en este entorno diferente, de incertidumbre, en este contexto de educación híbrida que vivimos hoy en día. Por supuesto que trabajar en nuestra aula implica que en nuestro rol docente repensemos, reordenemos nuestras secuencias didácticas y tomemos algunas decisiones de orden pedagógico, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que en este contexto de la educación híbrida, como bien explicó en el primer encuentro la profesora Andrea Sayago, estamos viviendo en un tiempo donde hay una mixtura, ¿no? Donde existen algunos encuentros presenciales y otros encuentros que son virtuales. Entonces, en esta virtualidad imprescindible y en esta presencialidad imprescindible que conforman la educación híbrida, allí es donde mi intervención tiene que ser propicia para el estudiante, en virtud que la figura del estudiante es la figura principal de este entorno. Entonces, es allí donde yo voy a tener que repensar los tiempos para poder enseñar en la virtualidad, en la presencialidad. Voy a tener que seleccionar aquellos contenidos que se adecúan mejor para trabajar en la virtualidad y otros en la presencialidad, y obviamente todo esto va a permitir que los estudiantes sean capaces y competentes, ¿sí? Que no tenemos que perder de vista, ¿no es cierto?, estos objetivos y estos contenidos que ellos necesitan saber, necesitan conocer, necesitan desarrollar y por sobre todo evidenciar para poder acreditar la cátedra, ¿sí? Entonces, en esta virtualidad imprescindible y en esta presencialidad imprescindible, allí es donde nosotros vamos a repensar nuestra secuencia didáctica, ¿sí? Entonces, ahí es necesario, como les decía, ahí es necesario que nuestros estudiantes puedan pensar, puedan trabajar a partir de la planificación y el cronograma que nosotros vamos a compartir, ¿sí? Bueno, en esta planificación didáctica, donde nosotros nos anticipamos y organizamos el trabajo para nuestros estudiantes, yo los invito a ver, seguro que ustedes ya vieron, esta serie de Lupin, ¿no? Que es muy interesante en Netflix y que recupera todo ese trabajo anticipado, esa organización, esa planificación, ese paso más adelante que siempre tiene Diop en esta serie y que también en el caso nuestro de docentes nos va a permitir configurar el aula con esa anticipación y con ese éxito que esta serie nos propone como una serie exitosa y como nosotros también en nuestras aulas también podemos trabajar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la secuencia didáctica? Porque muchas veces nos ponemos a pensar cuando trabajamos nuestras aulas en esto de la secuencia didáctica, ¿no? ¿Qué es? Pero esta secuencia didáctica es esa construcción que ustedes realizan permanentemente en el aula, porque ustedes van a seleccionar una serie de contenidos, van a articular esos contenidos, van a integrar esos contenidos de una manera gradual, continua, contextualizada, ¿no? Entonces, eso que ustedes hacen en el aula, ese trabajo pedagógico de recorte, de selección, de armado, el qué van a enseñar, el cómo van a enseñar, el para qué van a enseñar, eso es la secuencia didáctica, ¿no? Esa construcción de actividades que proponemos para nuestros estudiantes. Entonces, ustedes recortan un contenido, un núcleo de sentido, establecen algunas actividades para que sus alumnos realicen. Obviamente van a integrar lo que ellos saben con lo que ustedes van a impartir,
van a desarrollar estos contenidos y obviamente van a recuperar esos contenidos con algunas actividades propicias para ellos, ¿no? Entonces, esta secuencia didáctica, esta elaboración significativa que ustedes realizan en sus asignaturas, es necesaria que podamos identificar cuáles son en esta secuencia, cuáles son algunas actividades que nosotros realizamos para iniciar la clase, para desarrollar la clase y para cerrar la clase, ¿no? Obviamente, todas estas actividades están atravesadas por este modelo que se conoce como el modelo TEPACK, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque ustedes desarrollan su propio conocimiento, su propio campo de contenido, son muy competentes en su propio campo disciplinar. En calidad de docentes, obviamente, también tienen alguna competencia en el aspecto didáctico, en el aspecto pedagógico, ¿sí? Entonces, conocen su campo disciplinar. Añadido, tienen este otro plus, ¿no?, de conocimiento, de trabajo pedagógico y didáctico en el aula, que quiere decir, por ejemplo, qué actividades más propicias, más adecuadas, según el sujeto de aprendizaje, según el contexto, según la temática, ¿sí? Usted va a seleccionar y usted va a desarrollar algo que sea buenísimo y propicio para los estudiantes, ¿no? Ese es el plus didáctico que usted tiene al dictar su clase. Pero también usted está atravesado hoy en día por este componente y este elemento que también interpela nuestras aulas, que es el conocimiento tecnológico, ¿sí? Entonces, estas actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, donde usted plantea su materia y donde está atravesada por la tecnología, ¿sí? Ahora en este entorno de educación híbrida, ¿qué es lo que sucede? Ya no podemos pensar unas actividades pura y exclusivamente para la presencialidad, ni otras pura y exclusivamente para la virtualidad, sino que ahora tiene que ser un mix entre ambas estrategias. Bien, como les decía, entonces, en esta preparación de nuestras aulas, vamos a tener que considerar algunas actividades que son justamente para la presencialidad y otras para la virtualidad, ¿sí? Entonces, en estas actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre, obviamente tenemos que pensar cómo actuar en la presencialidad y cómo configurar el aula virtual. Entonces, si estamos con nuestros estudiantes, desarrollamos nuestras clases en un ámbito donde nos encontramos frente a frente unos a otros, pues seguramente podemos trabajar una nueva temática con una lluvia de ideas, con algunas preguntas movilizantes para nuestros estudiantes, con describir una imagen, recuperar algunos conceptos, compartir un trozo de película, ¿sí? Obviamente, estas actividades de inicio también las podemos realizar en la plataforma. ¿Por qué? Porque podemos grabar una clase, porque también podemos incrustar un video, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el Mentimeter para indagar las preguntas previas de nuestros estudiantes. Entonces, perfectamente podemos pensar actividades de apertura de un tema, ya sea en la presencialidad y en la virtualidad propiamente en la plataforma, y también, ¿por qué no?, en un encuentro sincrónico, ¿no? Porque esa presencialidad mediada por la tecnología, que se puede dar perfectamente a través de un Zoom, de un Meet o de un Collaborate, podemos indagar o utilizar esta estrategia de los conocimientos previos a través de la utilización del Mentimeter, por ejemplo, ¿no? Cuando ya desarrollamos el tema, donde nosotros ya hemos indagado, ¿no?, estos conocimientos previos de los estudiantes, bueno, vamos a proceder
a una explicación más pormenorizada. Por ejemplo, cuando estemos a través en línea, a través del Collaborate, podemos por ahí explicar algún procedimiento específico, podemos desarrollar algún caso concreto, podemos cambiar los roles, podemos jugar, podemos realizar actividades grupales, ¿no? En línea perfectamente nos podemos dividir en grupos y cada grupo puede trabajar. Nos volvemos a juntar en el espacio virtual y entonces podemos trabajar con todas estas ideas, podemos construir conocimientos. La verdad que es todo un desafío, ¿no? Pero perfectamente se puede trabajar de esta manera, con esas explicaciones y argumentaciones por parte de los estudiantes y por parte nuestra también, ¿no? Entonces, esto va a permitir que el desarrollo de nuestra clase también esté atravesada por esas y pensando esas competencias que los estudiantes tienen que desarrollar. Si los estudiantes logran trabajar en grupo, luego volver al aula primigenia, al aula general y central, y explicar, ¿no es cierto?, aquellos conceptos que han trabajado de manera grupal, de manera argumentativa, es fantástico porque van a desarrollar la oralidad también, ¿no? Entonces, poder realizar estas actividades también son valiosas, ¿no? Cuando desarrollamos nuestras clases y trabajamos, por ejemplo, en los foros, realizando tareas colaborativas en una wiki, ¿no es cierto? Al poder ya ir concluyendo, ¿no?, el tema que convocó esa aula, podemos terminar con una frase motivadora, podemos anticipar el nuevo tema, podemos colocar alguna placa que diga continuará, ¿no?, o dando algunas pistas del nuevo contenido que se acerca. Podemos otorgar algunas asignaciones, podemos trabajar con un arenero digital colocando material para que ellos jueguen, busquen, puedan leer algún material y puedan trabajar para la clase que viene, ¿sí? Entonces, todo este tipo de actividades que usted siempre las diseña y las tiene presente, hoy en día en la educación híbrida las tiene que reorganizar, ¿no? ¿Cuáles de estas actividades van a ser propicias para la presencialidad y cuáles van a ser propicias para la virtualidad? Por eso es que el desafío que nos va a convocar en el segundo encuentro va a permitir que usted se pueda reunir en grupo y usted pueda pensar y plantearse un contenido de su materia, cuáles serían las actividades que usted específicamente va a desarrollar en la presencialidad y cuáles específicamente en la virtualidad. Pero por sobre todo, cuál sería el trabajo autónomo del estudiante, ¿no es cierto?, en estas secuencias que usted va a diseñar, ¿no? Entonces, este trabajo que usted permanentemente desarrolla en sus aulas es lo que se llama, cuando usted organiza el contenido, es lo que se llama la secuencia didáctica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en el encuentro y bueno, esperamos, como siempre, su participación y ya saben que cualquier duda o inquietud estamos en los foros. Seguimos en contacto.